Podcast. Cumplimos un año más transformando la forma en que cuidas tu salud. 365 días reuniendo a los expertos más calificados para responder tus dudas sin rodeos y con la máxima evidencia. Celebra con nosotros. Dale play al episodio de aniversario y toma el control de tu bienestar hoy mismo. Health Café. 3 años haciendo de la medicina experta tu mejor hábito. Ya disponible en tu plataforma de audio favorita. Hola, yo soy Juana Ramírez y recuerda que tú y yo tenemos una cita todos los lunes para hablar de salud aquí en Health Café. Hoy hablaremos de una institución de la que poco se habla fuera del ámbito sanitario, pero cuyas decisiones impactan prácticamente todos los hospitales, médicos y pacientes del país, el Consejo de Salubridad General. Es un organismo con rango constitucional, autoridad sanitaria nacional y facultades para emitir disposiciones obligatorias en México. Durante la pandemia escuchamos mucho sobre él, pero su trabajo va mucho más allá de las emergencias sanitarias. Para entender su papel, sus retos y la visión que hoy impulsa esta institución, nos acompaña la doctora Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, investigadora, epidemióloga clínica y una de las académicas más reconocidas del país. Bienvenidos a este especial de Health Café. Dentro de nuestro podcast abrimos unos espacios muy relevantes para hablar con las autoridades del país en materia sanitaria. Inauguraría este espacio este año el doctor David Kersenovich, pero hemos tenido a varios de los líderes de las instituciones y hoy nos ocupa el Consejo de Salubridad General y su secretaria, la doctora Patricia Clark. Pati, bienvenida. Muchísimas gracias, Juana. Pues creo que hablar del Consejo de Salubridad General es muy relevante en el contexto del sistema de salud mexicano, pero es una institución en realidad poco conocida por la población. Así que antes de ir allá, y gracias de nuevo por dedicarnos estos minutos, me encantaría primero que nos ayudes a contar brevemente quién es la doctora Patricia Clark y luego me cuentas cómo es que llegaste ahí. Bueno, pues rápidamente yo soy Patricia Clark y hice mi carrera de medicina en la Universidad La Salle, después hice reumatología en el Hospital General de México y después de terminar reumatología me fui a Canadá a una universidad muy linda y muy buena y que se llama McMaster University y ahí hice mi maestría en investigación clínica, en lo que hoy se conoce aquí en el país como epidemiología clínica. Y después hice mi doctorado aquí en México, en la UNAM, mi postdoctorado lo hice en la Universidad de San Diego, en la Universidad de California de San Diego, en La Joya. Bueno, toda esta carrera ha implicado para mí básicamente lo que he hecho toda mi vida, incluyendo casi lo que hago también aquí en el Consejo. Me he dedicado mi vida entera a la investigación, en 2 facetas, una en hacerla y básicamente he ido por diferentes, como reumatóloga fui por diferentes lugares, en algún tiempo hice investigación en artritis reumatoide, otro tiempo en fibromialgia, luego caí en el hueso y he de decir que el hueso del esqueleto, no el hueso político, entonces caí en el hueso y desde entonces hace muchos años me he dedicado a básicamente salud de hueso y osteoporosis que viene desde los chiquitos recién nacidos, casi desde la mujer embarazada hasta los 100 años. Y digamos que estos últimos años de mi carrera profesional, seguramente ya 20, han sido dedicados al hueso y después a la composición corporal. Esa es mi carrera, he estado en diferentes instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General de México, en el Hospital Infantil Federico Gómez, todo esto acogida por mi Facultad de Medicina, UNAM, yo soy profesora investigadora de tiempo completo de la UNAM y entonces en diferentes unidades de investigación la UNAM ha estado presente en estos hospitales y lo he coordinado y al mismo tiempo he coordinado el posgrado en lo que yo hago también, que es epidemiología clínica, por lo cual me siento muy satisfecha de que colaboramos también en formar individuos y mujeres y hombres y médicos y no solo médicos sino también
enfermeras, en fin, todos los profesionales de salud para que hagan una investigación clínica de calidad que se necesita en el país. Y estando ahí en mi unidad de investigación, pues un buen día, pues, el doctor Kersenovich, a quien conozco pues de la Academia Nacional de Medicina, me llamó, me quería invitar a algunos diálogos, cuando hizo diálogos, que tú supiste muy bien todos estos diálogos que se hicieron. Sí, participamos varios. Entonces estuve ahí en diálogos con él, muy contenta, en un ambiente muy agradable, muy heterogéneo, en donde todos podíamos con gran facilidad poder decir lo que pensábamos de la asistencia a la investigación, las instituciones de salud, lo que quisiéramos ver, ¿no? En el aspecto de salud, y de ahí pues no sé pues yo no sé cómo me fui enredando o me fue enredando el doctor Kersenovich, que acabé como secretaria en el Consejo General de Salubridad. Tengo ahí pues 1 año y medio, jamás en mi vida había estado en la función pública, para mí esto es nuevo, digamos, es una nueva etapa profesional estar en la función pública, y bueno, muy contenta porque me ha permitido que todo el conocimiento que he tenido sobre investigación y muchas otras cosas en mi vida profesional lo pueda aplicar ahora, ya no en función de grupos, sino en función verdaderamente de la población mexicana, y poder dictar políticas de salud que pensamos en esta administración que pueden ser muy benéficas para nuestros mexicanos. Doctora, ayúdame a explicar qué es exactamente el Consejo de Salubridad General, Okay. ¿Por qué tiene un estatus distinto a otras instituciones del sector salud? Bueno, les doy un poquito de historia. Estabas tú diciendo desde 1917, no, en el 17 entra en la Constitución, realmente el Consejo empieza por ahí un poco, digamos, a mediados del siglo XIX, y en aquel momento el presidente, no existía entonces la Secretaría de Salud. Entonces el presidente, con epidemias y todo esto que sucedía en la población, dijo, pues yo necesito un consejo de médicos. Tengo que tener un consejo de médicos que me diga qué es lo que tengo que hacer cuando me encuentro ante diferentes situaciones retos, de epidemias o de situaciones sanitarias del país. Entonces llama a algunos médicos extraordinarios, algunos muy, muy sabios de aquel momento, en donde se forma este consejo, y pues fue progresando hasta que llegó a ser un órgano constitucional en 1917, en donde dice, entonces ahí sí se forma, y por eso, por ejemplo, el consejo es muy curioso, el consejo depende directamente de la presidencia de la República, por ejemplo, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum, que es nuestra presidenta, y está, desde luego, bueno, caminamos paralelamente con la Secretaría de Salud, ¿cierto? Pero somos un órgano independiente en ciertas funciones de la Secretaría de Salud, pero desde luego al servicio tanto de la Secretaría como pues, de los mexicanos, digamos. ¿Y qué es lo que hacemos en el Consejo? Pues el Consejo es una autoridad sanitaria muy importante en el país, porque es quien decide la normatividad en salud. Nosotros somos básicamente autoridad, no otorgamos, que eso se confunde muchas veces, nosotros no otorgamos de ninguna manera servicios. Los servicios los llevan a cabo las instituciones de salud públicas y privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, los institutos, esos son los que otorgan la salud. Digamos que esa es la red, ¿no?, que otorga salud. Sí. Y nosotros somos la autoridad, entonces nosotros damos directrices. Por ejemplo, en este momento una de las más importantes que llevamos son los protocolos nacionales de atención médica, que tú conoces muy bien. Sí. Y entonces esto es una política sanitaria, es una política de salud que emana del Consejo de Salubridad, y que entonces a todas las instituciones mandatoriamente, ¿no?, se va diciendo cómo deben de ser estas directrices. Hacemos acuerdos, tenemos una importante, digamos, una importante dirección de jurídicos, ¿no?, porque realmente normamos muchas de las cosas que hay en salud. Y tenemos otros dos que son muy importantes, que mencionabas hace un ratito. Tenemos una área importante que es de certificación. Hacemos certificación para las instituciones de salud, y la otra que básicamente es la valoración científica y técnica, en donde tenemos el compendium y donde tenemos también la parte de los protocolos. En realidad,
¿Podríamos decir que el Consejo de Salubridad General es el responsable de dar las directrices de calidad? De muchas cosas, por ejemplo, en certificación de calidad y de seguridad, ¿no? Y de o sea, seguridad. estamos centrados en los pacientes y los manuales que hacemos para que se certifiquen las instituciones tienen desde luego cosas muy importantes que son la calidad de los servicios que se deben de otorgar, siempre teniendo al centro a nuestros pacientes para que el paciente tenga una seguridad absoluta de que cuando entra a estas instituciones, a estos hospitales, se le garantiza que va a tener un tratamiento digno, un tratamiento especializado o no, pero sobre todo de gran calidad y poniendo primero su seguridad. Garantizar que cada paciente reciba una atención médica digna, segura y especializada no es coincidencia, es regulación como autoridad sanitaria nacional de rango constitucional. El Consejo de Salubridad General norma y articula la política de salud en México desde la certificación de hospitales con los más altos estándares hasta la selección rigurosa del Catálogo Nacional de Medicamentos. Su labor transforma la calidad de vida de millones de mexicanos. Quédate con nosotros, regresamos al estudio de Health Café. Ahora, doctora, una institución creada hace un siglo, esa estructura, ese diseño institucional sigue siendo vigente. Tú llegas como académica, como clínica, a este ámbito de la función pública. ¿Y qué te encuentras? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues lo veo, es muy curioso, ¿no? A veces les platico que no es lo mismo, ¿no? Estar por acá viendo a los toros que cuando uno está ahí toreando, ¿no? Entonces, pues tengo muy claro, por ejemplo, cuando yo como clínica estoy caminando ahí en mi hospital y decía, pues esto no lo entiendo y esto tampoco lo entiendo y por qué se tardan tanto. Y hoy me doy cuenta que la función pública es complicada, no es sencilla. Estar en el consejo tampoco es sencillo porque como normamos tenemos que seguir toda una serie de reglamentaciones y de pasos para poder sacar adelante o políticas de salud o acuerdos de instituciones o lo que tú quieras. Entonces todo esto lleva un proceso. El consejo de que inicia hasta hoy, pues claro, se ha ido modificando, ¿no? Y se ha ido modificando su reglamento interno básicamente, pero yo creo que sigue siendo muy actual y actualmente, y el consejo es muy curioso porque una de las cosas más importantes que no les he dicho es el pleno, ¿no? Y el pleno del consejo, cuando me invitó el doctor Kersenovich me dijo, yo le dije, uy, ¿por qué yo, no? Y entonces, pues yo estuve en la Junta de Gobierno de mi queridísima universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos años, y entonces este pleno, ¿no? es realmente digamos, un órgano maravilloso de deliberación entre diferentes secretarías, entre las instituciones. Entonces, esa experiencia que tengo, pues es una experiencia que hoy puedo también ejercer un cierto liderazgo en este pleno del Consejo, en donde juntamos a todas las instituciones que otorgan salud y a otras instituciones que son importantes. Una silla la tiene Hacienda, otra silla la tiene, por ejemplo, Ambiente, otra silla la tiene Agricultura. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto tiene que ver con salud, ¿no? Y entonces mi pleno en completo acepta o no acepta los programas, los acuerdos, se delibera, se discute, se escuche, y cuando algún programa es aceptado, entonces ese ya es un programa de autoridad oficial que pasa al pleno y que después se publica en el diario oficial de la Federación. Más o menos así, no sé, mi público, a lo mejor a tu público y el mío ahorita lo vamos aburriendo con todas estas cosas, pero sí es importante que se conozca, porque si tú le preguntas a la población general que si conoce qué es el consejo, nadie conoce. Nadie conoce el consejo y además... Bueno, entre muchos médicos nadie ha oído hablar del consejo. Exacto, incluso entre los profesionales de la salud, la conversación suele centrarse en las instituciones prestadoras de servicios, sí, pero el Consejo de Salubridad se me antoja como un paso previo muy relevante para normar todo esto que nos has dicho. Ahora, llegas al consejo, llegas a sentarte en la silla de la secretaría, en una posición que, como nos dijiste ahora, designa la presidenta del país. ¿Y cuáles son las prioridades? Nómbrame 3 prioridades como ejes de trabajo que defines, que seguramente presentaste, consultaste, acordaste,
no las definiste tú sola, pero ¿cuáles son? Bueno, te puedo decir que los 3 programas más importantes que estamos teniendo ahorita, uno son los protocolos nacionales de atención médica, que es una política muy linda, muy ambiciosa hacia primer nivel de atención. Lo que estamos tratando de hacer es un giro para que primer nivel de atención, todos nuestros profesionales, enfermeras, médicos que tenemos en primer nivel de atención, puedan realmente tener las herramientas que se requieren de medicina basada en la evidencia de forma fácil en las enfermedades prioritarias del país. Entonces estamos muy centrados en estos protocolos nacionales de atención médica y es una política muy clara que viene desde la Presidencia de la República, la Secretaría y nosotros y que estamos siguiendo. La parte normativa la hace el Consejo, que es el desarrollo de los protocolos. La parte operativa no me toca, porque yo no soy prestadora de servicio. Yo regulo, yo hago acuerdos para que las instituciones prestadoras de servicio lleven, ejecuten, implementen los protocolos nacionales de atención. ¿Sabías que en México las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad representan casi el 80% de la carga de salud para transformar el primer nivel de atención? El Consejo de Salubridad General impulsa los PRONAM, protocolos nacionales basados en evidencia científica para que médicas, médicos y personal de enfermería brinden un diagnóstico oportuno y de máxima calidad desde el primer contacto. Una estrategia clave para el futuro de la medicina pública y privada. No te despegues, regresamos al estudio de Health Café. Ok, entonces esa es una de tus prioridades, esa es que una de ahorita mis prioridades. quiero profundizar sobre los PRONAM. ¿Cuáles son las otras 2? La otra es el compendio. El compendio les platico que es un dolor de cabeza diario, pero vamos por ahí. El compendio, ¿qué es lo que es el compendio? Bueno, digamos que el compendium de medicamentos e insumos que se requieren para salud es, digamos, una especie de catálogo que tiene el Consejo, en donde nosotros, a través de las instituciones prestadoras de salud, otras entidades que tenemos, deciden qué medicamentos va a comprar el gobierno. Y esto sí es muy importante decirlo, porque nosotros podemos tener cualquier medicamento en el mercado. Sí. Eso es muy fácil, eso entra por COFEPRIS. COFEPRIS da una licencia, también bajo ciertos requisitos, da la licencia. Y con esta licencia, los particulares, la industria farmacéutica, etcétera, si quiere que su producto entre a gobierno, a la compra del gobierno, lo presenta al Consejo y nosotros tenemos mesas de todos los institutos con gente muy calificada que analiza cada uno de esos medicamentos en muchas cosas, que sean realmente, que su evidencia científica esté perfecta y esté bien fortalecida y sea lo mejor que tengamos para el paciente, con menos efectos indeseables, con una buena efectividad. Analizamos los costos de los medicamentos, analizamos absolutamente los requerimientos que de ese medicamento tienen los diferentes institutos. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo hago a través de mesas. Son mesas, tengo comités y tengo comisiones en donde siempre hay representantes de cada una de las instituciones prestadoras de servicio de salud. Es un trabajo muy bonito, en donde el Consejo no decide, también eso es muy agradable decirlo, no realmente no somos dictatoriales, esto sí, esto no, hay un comité, hay una comisión y hay un pleno. Todos estos, por eso a veces tardamos tiempo, porque claro, tiene que pasar por todas estas fases. Entonces, todo esto, ya cuando termina y es procedente a que algún medicamento o insumo entre a nuestro compendium, entra al compendium y eso quiere decir que con esta clave que nosotros otorgamos, el gobierno, los particulares, pueden ir a las compras consolidadas para ponerse de acuerdo con, aquí es no con el Consejo, sino con la Secretaría, directamente con el licenciado Eduardo Clark, mi tocayo, y ellos no es nada mío, no es mi familia ni nada, coincidimos y hasta nos parecemos. Entonces, es cierto. Es como coincidimos, ¿no? Es cierto, ¿te parece? Hasta somos del mismo tipo. Pero bueno, entonces ya el licenciado Clark, entonces él es quien realmente pues ejecuta la parte que tiene que ser de la compra, ¿no? Ese es muy importante y nos hemos enfrascado desde que yo llegué a realmente tratar de modernizarlo.
como está es muy difícil, estamos tratando de modernizarlo. Fíjense que en tantos años que lleva el compendio no se habían excluido. Y entonces hay muchas cosas que ya no existen, por ejemplo. O sea, se sumaba y se sumaba, pero no se sacaba. Se sumaban y no se restaba. Y entonces ahorita estamos haciendo una limpieza en donde vemos, pues a lo mejor esto ya ni se produce, ni lo hace la industria. Hay que sacarlo, pero todo esto también lleva un procedimiento muy complicado en el que estamos enfrascados y bueno, lo estamos haciendo con mucho gusto para dejar un compendio que realmente sea de gran utilidad para la Secretaría de Salud. La estrategia de salud en México tiene un rumbo claro: calidad, eficacia e innovación mediante mesas de trabajo interdisciplinarias con los mejores institutos del país. El Consejo de Salubridad General evalúa rigurosamente los insumos del Compendio Nacional para asegurar medicamentos efectivos al mejor costo. Esto sumado a rutas integrales de atención como la del síndrome cardiorrenal metabólico, marca un antes y un después en la prevención. Descubre cómo impacta tu práctica médica. Regresamos al estudio de Health Café. Entonces, me hablaste de los protocolos nacionales de atención, el compendio de insumos, que no solamente tiene medicamentos, sino que tiene dispositivos, productos para diagnóstico, todo, etcétera. Sí. ¿Cuál es el tercer eje? Y el tercero es la certificación. El Consejo certifica a las instituciones. ¿Y qué quiere decir que la certifica? Nosotros desarrollamos unos nuevos manuales que se llaman MOSEBEPAS, está larguito el acrónimo, pero así es, y son manuales que sirven a las instituciones y que tienen una serie de estándares. Entonces, si un hospital quiere certificarse, baja este manual que nosotros, de todo lo que les hablo, lo pueden ver en la página del Consejo. Entonces, bajan estos manuales, los hospitales grandes, los chiquitos, las clínicas pequeñas, especializadas o no especializadas, hay manuales para todo. Se baja este manual, lo estudian y tienen una serie de estándares. Y entonces un hospital que quiere estar certificado o una clínica o lo que sea, lee todos estos estándares, ve que realmente verifica que los tenga y ya que verifica que está en posición de certificarse, somete también al Consejo, a la parte de certificación, un dossier, digamos, ¿no? En donde tienen varias fases, una documental en la que hay que ver si tienen todos los permisos, etcétera, y luego reciben una visita en donde pues se verifica que tengan todos esos estándares. Cuando se pasa, pues se da una certificación del Consejo que dura alrededor de 3 años y luego se vuelve a certificar. Y esto es muy importante y muy importante que estén certificados. ¿Por qué? Porque es lo que habla de que realmente cuando vas a una institución uno esté seguro. No sé, a ver, la gente que nos está escuchando puede nada más darse cuenta de todo lo que está sucediendo con la medicina, con la cirugía estética, por ejemplo. Ha habido mujeres que mueren. Sí. Ha habido unas denuncias que existen también en otra de las dependencias de la Secretaría. Todas estas demandas, ¿por qué? Y esas instituciones no están certificadas y tal vez a quienes nos están escuchando sería muy importante decirles cuando vayan a un hospital, cuando vayan a algún lugar, pregúntense si ese hospital está certificado. Claro, porque además debería tener visible la certificación. Debería tenerla visible, debería de estar ahí y eso nos da la confianza de que estamos bien regulados y que podemos otorgar de manera muy segura la atención médica. Que es una institución con procesos, que alguien los ha auditado, etcétera. A ver, tú vienes de una trayectoria científica muy sólida. ¿Cómo le hacen en el Consejo de Salubridad General para que las decisiones regulatorias que nos has platicado hace un momento y que van a ser política pública, no como los PRONAM, estén sustentadas en evidencia y no en presiones políticas o económicas? La verdad de las cosas, si tengo que decirlo, pues yo en casi 2 años que voy a tener no he tenido ninguna presión de nadie para nada. ¿No? Es lo primero que tengo que decirlo y además
por eso estoy tan contenta en el Consejo, porque pues no hay realmente una presión de que un medicamento tenga que entrar o que alguna situación se tenga que certificar y no tenga lo suficiente. No. Aquí actuamos al 100% bajo la ley, bajo nuestros reglamentos y pues no, la verdad que no tenemos presiones, ¿no? Hasta hoy les puedo decir que ni una sola presión, ni una sola decisión se ha tomado bajo presión. Y las decisiones, como todas son colegiadas, por ejemplo, va a pasar un medicamento o un instrumental de cirugía, pues tenemos varias mesas. Es muy claro, por ejemplo, para el particular, qué es lo que tiene que darnos, que llevarnos para someter. Y entonces lo pueden bajar de nuestra página totalmente transparente, todos los requerimientos. Cuando llega ese dossier, nosotros pues lo revisamos y vemos que todo lo que necesitamos esté. Y de ahí se pasa a los comités. El comité tiene, como te platicaba, un representante de cada institución de salud, pero también tenemos representantes que nosotros tenemos, por ejemplo, de COFEPRIS para saber si tiene licenciamiento y está activo. Tenemos también gente de DGEMOS, de otras instituciones que también evalúan, por ejemplo, económicamente, etcétera. Y entonces, estos comités se reúnen cada determinado tiempo y se fijan que realmente todo venga basado en la evidencia. Entonces, lo saben, tenemos digamos, un manual de cómo tienen que hacerlo, cómo se hace una búsqueda de la literatura médica, si la industria farmacéutica la trae, tiene que ser reproducible por mi equipo para que yo sepa que toda la información que ellos me traen es evidencia que yo puedo fácilmente sacar, por ejemplo, de los artículos nacionales o internacionales en relación a ese medicamento o a ese insumo. Y después de eso, ya que finalmente a lo mejor se necesita más información, se le pide al particular que traiga más información. Si no es suficiente, se le piden más cosas. Y ya que está todo, bueno, pues este comité decide realmente con una valoración científica basada en la evidencia y las necesidades que tienen las instituciones, si vale la pena o no que ingrese a nuestro compendio. Pero todavía ahí no está el freno, todavía después de eso pasa a las comisiones, y en las comisiones también ya tenemos pues representantes de todas las instituciones que vuelven a ver estos medicamentos rápidamente, o estos instrumentos o estos insumos para diagnóstico, los revisan y dicen finalmente si procede o no procede. Entonces, y de ahí todavía pasa al Pleno, o sea, y del Pleno todavía pasa al Diario Oficial de la Federación. Entonces, todo este trabajo colegiado es un trabajo rico en información científica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos medicamentos, insumos de diagnóstico o instrumentos que se adquieren del gobierno llevan, desde luego, toda una ciencia detrás, ¿no? Y eso es pues muy agradable y eso es lo que he hecho toda mi vida, entonces no me cuesta trabajo. Muy bien, pues a ver, doctora, regreso un momentito a los PRONAM, aunque les aviso que desde Health Café tendremos varias pláticas sobre cada uno de estos protocolos nacionales de atención, pero rápidamente, ¿en cuántos ya se trabajó? ¿Cuántos están publicados? Ahorita tenemos publicados 12 protocolos nacionales de atención. El día de mañana tengo pleno y vamos a incluir uno nuevo que es una ruta y se llama Ruta del Síndrome Cardio-Reno-Metabólico y está precioso. Y es la integración de mis primeros 4 PRONAMs, que son, digamos, como que en este momento importantísimos, porque son el de diabetes, el de obesidad, el de enfermedad renal crónica e hipertensión. Que estos 4 padecimientos que son crónicos, no transmisibles, tienen la carga en el país del 80% de estas enfermedades, con unos costos altísimos y con una mortalidad increíble. Estamos trabajando en el de la mujer en el ciclo de la vida, que ya tendremos la oportunidad, si me lo permites, de presentarlo aquí, que va a estar lindo. Tenemos también trabajando varios tipos de cáncer, y tenemos también el de infarto. ¿Por qué? Porque son muy importantes y vamos a tener pues algunos otros. No va a haber de todas las enfermedades, tenemos cualquier cantidad de enfermedades. Porque no podríamos, nos toma mucho tiempo y estamos concentradas en las enfermedades de mayor prevalencia.
en las que queremos que el diagnóstico sea oportuno y en la que realmente la carga de la enfermedad es la más extensa en el país. Yo sé, doctora Patricia Clark, que todos estos cambios no son rápidos, ¿no? Que lamentablemente tienen no solo todo este proceso que tú nos has descrito hoy, sino que luego está el reto de la implementación, está el reto de la comunicación, está el reto en el caso del compendio, pues además de la compra y el tema de abasto, y que ya tiene que ver con otros organismos. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Health Café. Esta es tu casa. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios. Nos vemos como todos los lunes en Health Café para hablar de los temas de salud sin filtros. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.